Nos es muy grato saludarlos a amables amigos de Diálogo Bíblico, este es su programa. Seguimos conversando acerca de los 3 mensajes angélicos. Vamos a seguir ahondando y en esta oportunidad vamos a conversar acerca del primer mensaje, pero en su segunda parte, donde hay un aspecto muy especial que considerar. Por ejemplo, 14:6 lo leo, mire, para que usted lo tenga en cuenta. Sería útil que usted se los leyera y conversara con él. Dice lo siguiente. Diciendo, está hablando del mensaje, ¿no? Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ese es el mensaje. De eso vamos a conversar. Bienvenidos. Bienvenido, Pastor Jerez. Gracias, Raúl. Muy contento una vez más porque es fascinante comentar estos temas del libro de Apocalipsis, porque es un libro para el tiempo de hoy que tiene un mensaje de esperanza para todos los que creemos en las profecías, y no hay duda de que estamos ya en los tiempos finales y es importante poner atención a estos 3 mensajes angélicos que están en el capítulo 14 de Apocalipsis. Hay un concepto bien interesante que quizás no lo habíamos mencionado, ese concepto de que los mensajes dice que ve volar un ángel. No significa que el ángel viene con el mensaje, no significa que el ángel representa algo. Y entonces eso también Claro. hay que tomarlo en cuenta, porque el ángel representa la rapidez con que el mensaje debe ir. Tú mencionabas el evangelio que había sido prácticamente dado vuelta al mundo. Hay lugares donde nosotros le llamamos la ventana 1040, no sé, ¿has escuchado eso? Sí, A lo mejor en nuestros auditores también. Pero es un lugar donde el evangelio ha costado mucho penetrar. Pero se han hecho innumerables intentos para llegar con el evangelio allí. Tú no puedes ir ahí porque te puede pasar alguna cosa muy terrible. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Incluso yo me gustó la otra vez haber sabido que hicieron radios presintonizadas y pasaron volando y las dejaron caer, ¿no es cierto? Tenían sus baterías que se cargaban con sol y todas las cosas, y caían en esos lugares y la gente la encendía y escuchaba Solo esa radio, donde se predicaba el evangelio. En su idioma. Y en su idioma, lógicamente, ¿se Claro. fija? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se está cumpliendo la misión. Hay lugares donde se tiene que ir y predicar de una manera no abierta. Ni quisiera mencionar a Jesús porque eres despachado o te pueden enjuiciar. Pero, ¿por qué se hace esto? No porque nos da miedo, voy a usar la palabra miedo, sino porque es una responsabilidad de quienes han aceptado el evangelio. Porque dice nuestro texto, temed a Dios y darle gloria. ¿Qué significa tener miedo a Dios? ¿Me va a castigar? ¿Algo me va a hacer? Bueno, quisiera tomar tus palabras, Raúl, con lo que estabas mencionando de cómo el evangelio tiene que llegar a tantos países donde incluso es prohibido mencionar el nombre de Cristo. Y según la última estadística de la población mundial, estamos llegando a los 8.000 millones de habitantes en el mundo, y dentro del cristianismo hay 2.300 millones de personas que profesan el cristianismo, derivados en diferentes congregaciones y denominaciones. Y eso significa que faltan casi 2/3 partes del mundo que no han escuchado de Cristo y no han escuchado y no han tenido una Biblia en su mano, y que es un gran desafío. Se está avanzando en esos países, como tú mencionabas, pero a pasos muy lentos. Pero Dios está haciendo milagros. Dios quiere que este evangelio llegue y no nos debemos preocupar, porque Dios va a intervenir de alguna forma con personas, con milagros, con acontecimientos, para que se abran las puertas y las personas puedan conocer, porque es una promesa de que el evangelio será predicado en todo el mundo. Y respecto
a la expresión del mensaje de este primer ángel que está hablando allí: temed a Dios y dadle gloria. Solamente un comentario de temer, porque algunos dicen, ¿cómo le vamos a tener miedo a Dios? Aunque hay algunas creencias donde promueven el temor a Dios, como que Dios es un Dios que está castigando a las personas, un Dios malo, y Dios no es malo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero temerle a Dios es un llamado para poner atención, un temor reverente, un respeto, una solemnidad, porque se está dando el último mensaje al mundo y hay que concentrarse, hay que poner las cosas en su lugar. Dios nos está llamando, dándonos esta última oportunidad para que nosotros obedezcamos al Evangelio, como decía Pablo. Obedecer al Evangelio significa creer en Jesucristo y es un llamado vital para la salvación nuestra y del mundo. Me acordé de algunos detalles que tú hablas desde el temor, de las iglesias que hablan de que hay que temer a Dios, pero hay otras que van al otro extremo. Y entonces no, Dios es bueno, va a salvar a todos, va a perdonar a todos. Del juicio vamos a hablar también. Pero fíjate que hay un incidente en Génesis capítulo 22 que es muy lindo el relato. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Es una historia muy linda, ¿no es cierto? Pero la resumimos diciendo que Dios quería, en realidad, ¿qué quería hacer? No que sacrificar al hijo, probarlo, sino probarlo a él, ¿no es cierto? Si estaba confiando, porque algunos que han visto estos pasajes y en la vida de Abraham estaban viendo que Abraham estaba poniendo más su confianza en el hijo que en el Dios que le dio el hijo, que ese es un problema que podemos tener. Entonces le dice que lo sacrifique. Ahora, en el momento en que él va a sacrificar al hijo, su mente dio la orden de sacrificarlo, porque dice que levantó la mano, y cuando el texto dice textualmente que el ángel tomó la mano, le dije, no lo hagas. Pero mira, el texto dice, y dijo, no extiendas tu mano, 22:12, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño. Mira qué interesante, Dios había dicho que lo mate, pero no le hagas daño, dice, porque yo conozco que temes a Dios. Fíjate que el concepto, bueno, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. ¿Cuál es el concepto de temer? Está asociado, pareciera, a eso de la obediencia, del temor, te digas, no de respeto a Dios y de obedecerle a Dios. Ese es un temor reverente por lo que Dios ha dicho. Claro, efectivamente es un gran tema esto del temor de Dios, porque así como Abraham, como tú mencionabas, quiso obedecer matando a su hijo porque era un mandato divino, y el ángel le dice, ahora conozco que temes a Jehová. Significa que Abraham no quiso romper ese mandato divino y está relacionado con los mandamientos, porque nosotros guardamos los mandamientos, aunque no perfectamente, porque es imposible cumplir a la perfección todo lo que Dios nos manda, pero Dios acepta nuestros intentos. Guardamos, por ejemplo, el mandamiento que dice poner a Dios en primer lugar, que es el número 1, y lo guardamos por amor, pero también con respeto y con temor. Guardamos otro mandamiento, por ejemplo, que dice honrarás a tu padre y a tu madre, o no robarás, o no adulterarás, o no dirás falso testimonio. Lo hacemos, tenemos que hacerlo por amor a Dios, por amor al prójimo, pero también con una cuota de respeto y temor, porque estamos sirviendo a un Dios santo, un Dios verdadero, un Dios que todo lo conoce. Y este mensaje está dando ahí porque el mundo no le tiene temor a Dios. No lo respeta, no lo obedece. Algunos cuentan chistes de Dios, de Jesucristo. Otros dicen, no, total, hago esto, no importa lo que Dios piense. Total, Dios perdona, no importa, hagamos esto. Obremos mal, total, después nos arrepentimos. Eso se llama presunción. Se llama un cristianismo sin respeto a ese Dios tan grande, ese Dios que lo ha hecho todo. Es como los padres, cuando tú dices, yo a mi padre, yo lo quiero, lo amo, pero también lo respeto. Tengo una deferencia, una reverencia
hacia los padres. Quizás quedarse con un pensamiento de Eclesiastés 12:13 que dice que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Interesante cómo concluye un sabio después de sus años quizás que se desvió. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Al seguir mirando estos conceptos de este mensaje angélico, están, como lo habíamos dicho, están muy asociados el temer a Dios y obedecer a Dios. Temer y obedecer a Dios. En Deuteronomio 6:2, que es un texto que Deuteronomio uno sabe que es la repetición de la ley, ¿no es cierto? Moisés quiso dejar establecido todo eso que había pasado en un solo libro, con detalles que sean muy importantes. El libro de la ley se llama. El libro de la ley, ¿no es cierto? Dice: para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, tu hija, el hijo de tu hija, todos los días de tu vida, porque para que tus días sean prolongados. O sea, fíjate, nos da incluso una bendición de salud en el tiempo que estamos viviendo aquí nosotros. ¿Qué te parece usted esta, la asociación que debería haber? Porque vamos a entrar a obedecer ahora, pero no por miedo. ¿Por qué entonces? Bueno, ese es el gran dilema que algunos tienen, porque el evangelio que Jesús predicó está muy basado en el Antiguo Testamento. Jesucristo nunca rechazó las indicaciones y los mandamientos de Dios, incluso en algunas ocasiones en sus predicaciones o en su información que dio a los mismos apóstoles, Él les dijo, obedezcan a Moisés, porque Jesucristo no vino a destruir la palabra de Moisés y los mandamientos, sino que vino a cumplir. Entonces, aquí tenemos nosotros la obediencia que Jesucristo predicó en el Sermón del Monte. Jesucristo habló allí de varias cosas que había que hacer y fue hablando de los mandamientos también. Hay mandamientos que Jesús enfatizó en el Sermón del Monte. Por lo tanto, la fe en Jesucristo y el Evangelio eterno incluye también la obediencia, pero siempre la obediencia por amor, la obediencia porque estamos siguiendo un Padre Celestial, obedeciendo los principios del Evangelio, obedeciendo las enseñanzas de Cristo, y que en el final esas enseñanzas no nos salvan. Nuestra santificación inclusive no nos salva la justificación que Cristo hace. Pero todo eso lo hacemos porque amamos a Dios y queremos servirle. Tenemos que tomar decisiones para obedecer, hacerle empeño, porque también el apóstol Pedro dice, tened diligencia. O sea, si queremos ser salvos, tenemos que ser diligentes. No podemos decir yo, ¿para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a tener a Dios en primer lugar? Tenemos que tener una cuota de obediencia, una cuota de temor, una cuota de respeto y a la vez de amor a nuestro Dios. En el libro de Efesios es un libro que todo miembro de iglesia debería leerlo porque es un libro para la iglesia en realidad, ¿no? Da dictámenes, unas situaciones muy lindas que presenta Efesios. Capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos. La palabra gracia ya la hemos conversado, es la gratuidad, ¿no es cierto? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. No veo nada yo, pero tengo fe en Jesús que me va a salvar, que me va a acompañar, que me va a dirigir. Claro. Y esto no de vosotros es un don de Dios. No sé si se capta eso, que es maravilloso, porque al final pareciera que por gracia nos vamos a salvar por la fe, pero vuelve a quien hace el producto de la gracia y la fe, porque es un don, es un regalo de Dios. Interesante ese texto, ese concepto, claro, para que lo asociemos a esta idea de temer a Dios ahora y darle honra. Sí, pues, y es muy buen texto el que has leído, porque si tú sigues leyendo allí en Efesios, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice aquí, por gracia sois salvos, como has leído, para que nadie se gloríe, porque la salvación es gratuita. Yo no puedo
granjearme o felicitarme o decir yo me salvé porque pude y le hice empeño o tantas cosas. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo Pablo conjuga ambas cosas? La fe, la gracia, y somos creados para buenas obras. Algunos se quedan solamente en el pasaje 8 y 9, pero aquí nos damos gracias a Dios porque cuando una persona nace en el reino de Dios, nace como un misionero creado para hacer obras que Dios ha planificado de antemano. Y esa es la alegría de los cristianos, que Dios está dirigiendo su vida. El Espíritu Santo los guía a cosas buenas, a hacer evangelismo de acuerdo a sus dones, porque cada uno tiene su don. Pero la inquietud que debe existir en cada cristiano es de hacer algo para propagar este evangelio. Ahora, en el versículo 9, incluso es muy tajante Pablo, porque dice, no por obras. Sí. Uno podría decir, bueno, aquí Pablo está en contra de Santiago, ¿no es cierto? Que Santiago es lo de las obras. Pero ¿qué le dice? No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, que yo pueda decir, oye, soy tan bueno, hice tantas cosas lindas, Dios me va a llevar al cielo y me va a tener. Ese es un concepto que puede estar en la mente de algunas personas, pero está equivocado. No hay nada que pueda hacer. Efectivamente, y es por eso que hay que entender este temor de Dios y darle gloria, porque la gloria no es para los seres humanos. La gloria se le da, yo le doy gloria a Dios, tú le das gloria a Dios, cuando nosotros reconocemos que Dios tiene razón, cuando nos arrepentimos del pecado y confesamos nuestros pecados, le estamos dando gloria a Dios, como dice la Escritura, porque Dios tiene razón, me equivoqué, Señor, y estoy confesando porque me equivoqué, erré del camino y estoy poniendo mi vida al día, estoy usando el Evangelio de Cristo, estoy recurriendo a la sangre de Cristo para que el Señor pueda perdonarme y volver a la armonía con Dios, a ser reconciliados con el Señor. Y es por eso que estamos en el tiempo, como dice allí, del juicio, ya que vamos a tocar ese tema, que son tiempos cruciales, donde no hay que perder tiempo y hay que mantener la vida al día. Ahora, lo importante es que uno debería estar mirando a Jesús. Incluso en Mateo 6:23, en el Sermón del Monte, Jesús dice, más buscad, porque esa multitud, ¿qué es lo que andaba buscando? Un bienestar físico, temporal, material. Incluso después que Jesús los encuentra a esta multitud que lo andaban buscando, ustedes andan buscando porque yo hice milagro, y no es la idea, no es la idea del pan, no. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas estas cosas os serán añadidas, os serán entregadas, pero primero busca, digamos, el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque si yo temo a Dios, si yo voy a dar ese mensaje, primero debo buscar a Dios para que me diga cuál es el mensaje, porque yo lo puedo entender, pero el Espíritu Santo me puede dar claridad, que se lo explique a esa persona de acuerdo a la necesidad que el Espíritu Santo sabe que tiene esa persona. Claro, no sé si ves todo ese vínculo hermoso que Dios está haciendo para que nosotros lleguemos el mensaje de salvación que ha sido dado por gracia. Claro, y como dice el texto que has leído, buscad primeramente el reino de Dios. Para muchos, la religión es como un apéndice en la vida, como algo que hay que tenerlo, pero no hay que ser tan fanático. Pero Jesús nos está diciendo aquí que la vida religiosa y la salvación y la fe en Jesucristo debiera ser la columna vertebral de todos los que nos llamamos cristianos, y las otras cosas son añadiduras. Pero la mayoría de las personas toma la añadidura y toma a la religión o al profesar una fe como algo adicional, como algo que podría prescindirse de hacerlo. Y no es así. Y como dice también Hebreos, puesto los ojos en Jesús, que a veces los sacamos de Jesús, a veces seguimos solos, a veces nos separamos de Jesús, a veces lo saludamos un día en la mañana, pero no le dedicamos tiempo porque Jesús tiene que instruirnos todos los días. Y Jesús nos dio ese ejemplo.
de la oración temprana en la mañana, con bastante tiempo para meditar, para pedir poder, pedir fuerzas, que a veces no lo hacemos porque consideramos que es una pérdida de tiempo o bien que no lo necesitamos. Por eso es importante vivir enfocados en Dios en nuestra vida particular como cristianos, y es un llamado que Dios nos hace, que no es fácil, pero hay que tomar una decisión para hacerlo. Y reitera a los colosenses Pablo diciéndoles que nosotros deberíamos, si puedes haber resucitado con Cristo, o sea, si hay nacido en este evangelio de salvación que es eterno, buscad las cosas de arriba. Ese es el ambiente donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No significa eso que seré irresponsable de lo que tengo que hacer aquí. Claro. Sino que en este aspecto espiritual, ¿no es cierto?, que Dios quiere que tengamos una relación con Él, de arriba debe venir, ¿no es cierto?, el consejo y la sabiduría que el Espíritu Santo otorga a cada uno de los que le son fieles al Señor. Hemos conversado acerca de este Evangelio eterno, que tiene características especiales, que hay que darlo a conocer, ¿no es cierto? Pero también nos habla de que hay que darle gloria a Dios, Estoy viendo acá un texto que está en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, que dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hace una pregunta muy tajante, Pablo, aquí. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. O sea, dos conceptos que habla acá en relación a darle gloria a Dios, porque soy vosotros templo de Dios. O sea, Dios quiere morar en nosotros, y uno tiene, esto lo asocia incluso al concepto de Israel cuando Dios dijo: mire, hagan, en Éxodo dice, háganme un santuario. ¿Para qué el santuario? Porque yo quiero habitar ahí con ustedes. Es algo lindo. Sí. Ahora nos dice, tu templo, Pablo dice, tu cuerpo es un templo de Dios y Dios quiere estar contigo. ¿Qué tengo allí para que Dios esté? Es un gran tema, Raúl, muy grande. La salvación es a través de la fe en Jesucristo, pero nosotros tenemos un cuerpo en el cual se abriga el cerebro y todos los órganos que lo componen, y todos son parte de la glorificación del Señor. Es por eso que Dios se preocupó mucho por el cuerpo en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pablo lo está diciendo. El cuerpo es un templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Israel, Dios mencionaba cómo cuidar el cuerpo, porque un cuerpo que está sano, un cuerpo que está bien cuidado, va a tener un cerebro, esa persona, con la posibilidad de tener una comunión con Dios de manera más saludable. Y es por eso que Pablo se enfoca en que el templo, el cuerpo humano, es un templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere morar en nosotros, pero el receptor, que es nuestro cuerpo y que es nuestro cerebro, debiera estar en las mejores condiciones. Es por eso que tenemos nosotros que cuidar y poner atención a cuáles son los remedios de Dios. Y aquí está el mensaje de la salud, que es un mensaje que está juntamente con el mensaje del tercer ángel, después que lo vamos a estudiar. Es un mensaje en el cual nosotros, como seres humanos, en un mundo donde hay mucha corrupción, debemos informarnos cómo estar en las mejores condiciones, cómo cuidar mejor nuestro cuerpo, cómo evitar ciertas tendencias heredadas que tenemos. Y es por eso que se adora con el cuerpo. Dios espera una adoración con el cuerpo que tenemos, que no es perfecto. Eso no significa porque si estamos enfermos, tenemos una dolencia, ya no vamos a poder tener una comunión con Dios. Dios acepta la situación en la cual estamos, pero sí nos pide que pongamos cuidado en esto. Ahora, el concepto de dar gloria a Dios es revelar su carácter en realidad. Sí. Porque nosotros tenemos que llevar a las personas a Jesús. Y ellos no tienen otro marco de referencia que el que ven en nosotros. Tú eres cristiano, ok. Sí. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo actúas? ¿Qué es lo que haces?
Como alguien decía, mire, son los que, yo recuerdo una frase media extraña, pero decía, oye, son los que lavan el auto el día viernes. O son los que salen con un libro negro debajo del brazo los sábados de la mañana. Bueno, alguna característica, pero acá las características ya son muy patentes. Esto de reverenciar, de adorar, de respetar a Dios. Estaba mirando aquí, mira, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Fíjate, quizás no se entienda mal esto, pero estamos hablando de la relación espiritual con Dios. Sí. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está la expresión. Sí. O sea, yo me acerco racionalmente a Dios. No es algo así etéreo, no sé, que van a volar angelitos, cosas. No, así es algo racional. Y Dios acepta esa adoración, esa entrega que nosotros podemos darle a Dios, ¿no es cierto? Gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Si no reconocemos que Dios ha hecho algo, entonces estamos mal porque creemos que todo lo que hemos conseguido es fruto de lo que nosotros podemos hacer. Y eso está limitado. Claro, efectivamente, nosotros le debemos a Dios un culto racional o un devocional inteligente, como dice una versión. Y para que nosotros podamos tener un culto y una comunión con Dios adecuada y perfecta, guiada por el Espíritu Santo, se requiere un cuerpo en condiciones. Es por eso que hay cosas que alteran el cerebro, alteran el cuerpo, por ejemplo, cosas que nosotros podemos consumir, por ejemplo, el alcohol, a veces el tabaco o las drogas, o tantas otras cosas que podrían alterar el flujo sanguíneo, podrían alterar la conciencia, adormecer la conciencia, y es por eso que incluso hay cosas como hábitos, dormirse tarde, por ejemplo, amanece cansado, no hay deseo de orar, o trabajar en exceso, en fin, todo lo que perjudique las potencias del cerebro a través de la salud del cuerpo, perjudica también la relación espiritual con Dios. Es por eso que también que tenemos que ser temperantes en todas las cosas de la vida, porque eso también nos ayuda a tener una comunión más perfecta con Dios, y eso Dios lo exige aquí en este texto que has leído, Raúl. Ahora lo interesante es que no se queda acá solamente en este texto, sino que dice que hay personas que van a ser vencedoras. Sí. Esta es una lucha constante, un día no me puedo preparar, un día yo no me puedo arrodillar y decir, de aquí ya estoy listo para una semana. No, es el instante. Sí. Incluso tú recuerdas que es tan característico la frase que Daniel oraba 3 veces al día. Yo me imagino que eran las oraciones puntuales que él tenía y que dedicaba al Señor 3 veces, pero muchas veces oró, incluso en su libro tú te encuentras con una oración larguísima, que me parece capítulo 12, ¿no es cierto?, donde él ora a Dios pidiendo que lo oriente, lo dirija. Entonces, ¿quiénes son los vencedores? Los que tienen, ¿no es cierto?, esa capacidad de estar siempre en contacto con el Señor, porque Apocalipsis 14:12 dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cierto? Alguna característica de quiénes son los vencedores. Pero no solamente eso, sino que tú te encuentras que en Hebreos se habla del ministerio sacerdotal de Jesús intercediendo por nosotros para darnos salida a la problemática de la vida que tenemos diariamente. Él siempre está latente. Él dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión, nuestra religión, nuestro caminar, nuestro deseo de andar correcto, porque no hay problema. Tenemos que recurrir a Él. Y si tenemos problemas, pues pidámosle a Dios abiertamente. Este es mi problema. Esta es mi salida. Pero démosle la gracia y seamos vencedores en esto, venciendo todos los días, ¿no es cierto? Vamos a tener la capacidad de vencer cuando vengan pruebas terribles, como se prepara el mundo para enfrentar situaciones muy difíciles. Claro, esto es interesante, esto de las luchas de la vida, las derrotas, las victorias, porque Dios nos llama a ser vencedores.
Y a veces nos parece que es casi imposible lograr ciertas victorias sobre algunas cosas que a nosotros nos derriban. Pero como dice Apocalipsis, aparece la palabra, el llamado a ser vencedores 11 veces. O sea, Cristo insiste, porque Cristo fue vencedor, fue victorioso como ser humano, no porque era Dios. Jesús venció por la mucha oración, la consagración, la dedicación, y es por eso que las grandes victorias se generan en la cámara de audiencia con Dios, porque las victorias no parten con los hechos cuando nosotros salimos, sino en el poder que Dios nos da en la convicción, porque usted puede conocer el Evangelio desde hace muchos años, pero tenemos que recordarlo todos los días en la oración, en la comunión, buscando a Dios en primer lugar, leyendo las mismas cosas que hemos leído en la Biblia, volviéndolas a analizar, preocupados con temor y temblor, como dice allí Filipenses, en vuestra salvación. Y las victorias se logran cuando ya nosotros logramos, a través del poder de Cristo, vencer en algunas debilidades que tenemos, y es por eso que vamos perfeccionando el carácter, vamos mejorando. No nos damos cuenta, porque el verdadero cristiano nunca va a decir: ya he logrado el objetivo y ahora me puedo felicitar. Uno no se da cuenta, pero Dios se da cuenta. Y estamos para luchar. Generalmente nos preocupamos mucho de las derrotas, pasamos siempre abajo. No, Dios quiere que también agradezcamos las victorias. Creo que debemos, de alguna manera, pensar en estos hechos que estamos conversando, porque son parte de la esencia del mensaje. Usted ya está captando lo que es el mensaje del tercer ángel, pero mire, quisiera terminar leyéndole un texto bíblico que dice, está allí en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este camino que usted tiene, usted ha empezado quizás a conocer la verdad, o ya la conoce hace muchos años, no debe parar. Por entendimiento vamos comprendiendo la voluntad de Dios, cómo Dios nos ha guiado, cómo Dios nos ha llevado hasta aquí. Y en algún momento, ¿no es cierto?, se van a abrir nuestros ojos y vamos a ir entendiendo cuál es la buena voluntad de Dios y cómo nos ha salvado y cómo nos ha llevado a la salvación y a otros que lo conocen. Es nuestra tarea seguir predicando este evangelio. Que el Señor los bendiga, los acompañe. Vamos a encontrarnos la próxima semana. Bendiciones.